Vivo ya está con nosotros a esta hora del día el señor Richard Arce, a quien le agradecemos por estar nuevamente en el set de Buenos Días Perú. Gracias, bienvenido. Claudia, buenos días. Pamela, un gusto como siempre poder dialogar contigo por Panamericana. Bueno, esto es una opinión personal. Para mí es un allanamiento que llega tarde. Cuando ya se apertura una investigación, yo creo que las diligencias tienen que ir de manera inmediata. Estamos cerrando marzo. El señor Aníbal Torres tiene una investigación abierta desde fin de año, del año pasado. Sí, y no tenía inmunidad, porque no era congresista. Exacto. Y tampoco era ministro, para que busquen el pretexto justamente para evadir sus responsabilidades. Pero vayamos al tema de fondo, ¿no? Lamentablemente, lo que estamos siendo testigos el día de hoy es la consecución de hechos que acontecieron el 7 de diciembre del 2022, que en lo personal considero que es lo mismo que el 5 de abril de 1992. Fue una intentona de golpe de Estado, con las mismas palabras, fíjate, ahí viene la paradoja, porque utilizaron los mismos argumentos de Alberto Fujimori, en este caso Pedro Castillo, y el ideólogo, el que concibió toda esta situación, definitivamente con el texto, la forma como actuaba en los gores descentralizados, es Aníbal Torres, un personaje siniestro que ha generado mucho dolor en el país, porque durante su gestión él se dedicó simplemente a enfrentarnos a los peruanos. ¿Cómo puede ser posible, y la irresponsabilidad que pueda tener una autoridad, de en vez de reducir esas profundas brechas estructurales, sociales que tenemos, de estar más bien exacerbando esos sentimientos de revanchismo, con discursos de odio, inclusive con una estrategia marxista de lucha de clases? ¿Cómo puede ser posible que nos enfrenten entre peruanos? El día de hoy tenemos las consecuencias de esa situación. Más de 60 peruanos fallecidos, entre civiles, hay policías y hasta soldados que han fallecido lamentablemente a consecuencia de una convulsión social que tendríamos que analizar para ver cuáles son las aristas, pero acá hay alguien que gatilló esta conflictividad, y fue Pedro Castillo con el 7 de diciembre cuando quiso hacer un golpe de Estado. Los abogados salen diciendo que no se consumó el delito, pero para mí es algo muy simple y estuve consultando también abogados. Es como si un asaltante de bancos entra a un banco con un arma y dice voy a asaltar el banco, y después se arrepiente y ya no asalta. El hecho ya se consumió. Exacto. Ya está el delito de por medio. Ahora, es importante lo que ha dicho Aníbal Torres en esta entrevista con su ex colega, ¿no? Anaí Durán, porque de alguna manera ya presiente qué es lo que podría pasar, tomando en cuenta lo que ya ocurrió en el Congreso de la República con la señora Betsy Chávez, ¿no? Ya como que se lava las manos, no solamente él, sino también a los otros exministros, diciendo no, que ellos no sabían nada, que no habían coordinado con ellos nada. Pero no necesariamente es así, usted lo ha mencionado, ¿no? El discurso se parece mucho a los mismos discursos que el señor Aníbal Torres daba en los gores. Sí, y además hay dos detalles ahí muy importantes. Uno, el total desparpajo y la irresponsabilidad tanto de Betsy Chávez y Aníbal Torres para deslindar con Pedro Castillo. Si no nos estamos dando cuenta, lo que están haciendo ellos es incriminar a Pedro Castillo. Yo me pregunto, ¿no había una especie de lealtad entre ellos para siquiera tener la dignidad de asumir la responsabilidad? Porque no estaban convencidos, ellos no hablaban lo mismo, no hablaban de una nueva asamblea constituyente. Sí, en lo personal yo creo que es importante una asamblea constituyente, pero no en la forma que ellos pretendían hacer, enfrentando a los peruanos. Pero lo otro, durante este tiempo Aníbal Torres ha estado con una estrategia de victimización. Inclusive él evade la prisión preventiva argumentando que es un octogenario, que tiene problemas de salud y que evidentemente el juez ponderó por un tema de humanidad y no le da la prisión preventiva. Pero él inmediatamente sigue con ese mismo discurso. No, y hasta pretende ser presidente. Y no va a parar, ¿no? No, pero ahí quería llegar, porque ojo, no hay que caer en el juego, porque esto es una trampa. Esta es la misma estrategia que Betsy Chávez. ¿En qué sentido? Aníbal Torres, él anuncia que quiere ser presidente porque él sabe que se le vienen medidas restrictivas de libertad. ¿Para qué? Para que después construya la narrativa y diga, esto es persecución política. O sea, no es una vocación de querer servir al país. Lo mismo que Betsy Chávez, que supuestamente se allana al trabajo del Congreso de la República para levantarle los fueros. Esa es la estrategia para que el día que le pidan la prisión preventiva diga que yo he estado colaborando con la justicia. Pero son sus acciones que los van a condenar, porque en el caso de Betsy Chávez pidió que le levanten la seguridad de la policía. Recordemos lo que hizo este delincuente exministro de Transporte, Silva.
pidió que retiren a su seguridad para que después fugue del país. Sí. Y ahí estuvieron participando activamente este señor Aníbal Torres y toda la gente que ahora está siendo investigada en relación a esta investigación del famoso español, ¿no? A ese punto quería llegar, ¿no? Él ha sabido cómo capitalizar finalmente con este discurso de separación de clases, de victimización, de persecución política. Lo vemos en universidades, en redes, en lo que sea. Pero hay algo que no podemos sacar de contexto. No solo estamos hablando de lo que ocurrió el día 7 de diciembre, sino ir mucho más allá respecto de lo que ahora es ya un testimonio por colaboración eficaz de otras personas que nos hablan incluso de cómo es que se ayudó al círculo cercano del presidente a fugar del país, ¿no? Pero ahí, en paralelo a esa situación está lo que ha ocurrido con Betsy Chávez. Hay varios actores de los que no podemos dejar de hablar, ¿no? Ayer se le suspende en el Congreso de la República. No ha corrido la misma suerte el señor Roberto Sánchez. Y aquí cabe el análisis. ¿Qué nos dice la votación del Congreso respecto del tratamiento que se ha dado al exministro Sánchez? En principio, que debería actuar como siempre en un tema es una administración de justicia finalmente, porque es una prerrogativa constitucional que tiene el Congreso de hacer un proceso a través de la subcomisión de acusaciones constitucionales, después en la permanente y finalmente en el Pleno, como si fueran instancias judiciales donde inclusive se le plantea la acusación constitucional. Lo que se estaba pretendiendo era levantarle los fueros para que se pueda hacer la investigación en el ámbito judicial y se les estaba suspendiendo en la función de parlamentarios. Paradójicamente, todos los argumentos coinciden, pero la votación no tiene coherencia. Entonces, en el caso de Betsy Chávez, aprobaron los dos artículos, uno, suspenderla como congresista y allanar para que se haga la investigación en el Poder Judicial. Ahora sí ya no hay ningún pretexto de inmunidad. En el caso de Sánchez, el exministro de Comercio Exterior y Turismo, a él solamente le han habilitado para la investigación, pero se mantiene como congresista. Sí. Y es más que evidente que allá atrás hay un tema de trasfondo, ¿no? El accesitario que iba a asumir es Gaela Kaori, que es una activista trans. Sí. Entonces, ahí quería llegar, porque nuestra sociedad es muy conservadora y era más que evidente, fíjate, los votos, sobre todo de Fuerza Popular, de Avanza País, de la izquierda, de Cerrón, que son homofóbicos y toda esta gente, no han permitido que se genere la posibilidad de que pueda entrar esta persona que le corresponde, tiene más de 20,000 votos, y han habilitado, o sea, están siendo condescendientes con la corrupción. A eso quería llegar, Claudia, porque ¿cómo puede ser posible que no actúen en coherencia en esta cruzada que tenemos de lucha contra la corrupción? Le correspondía al señor Sánchez también que le suspendan en su función de congresista, pero pesó más yo diría esa homofobia o esa transfobia que existe en el Congreso para que no lo sancionen. Esa es la hipocresía pues, de este Congreso, que lamentablemente al final ellos juegan en función de sus intereses, no están pensando en el país, y por eso es el nivel de desaprobación y que está llegando a extremos también, inclusive hasta de agresiones que condenamos. Jamás vamos a aceptar la violencia, pero ellos tienen que entender que la población está asqueada con el Congreso de la República. Les da igual, al parecer, ¿no? Porque lo que hemos conocido estos últimos días es que se siguen dando viajes innecesarios con la plata del Congreso, más que la plata del Congreso, la plata de todos los peruanos, ¿no? Cosas importantes que puedan ocurrir desde el Congreso de la República, ¿no? Hace unos días leí a Lady Camones en una entrevista diciendo que los han elegido hasta el 2026, Acuña llamando al adelanto de elecciones. Entonces no hay coherencia desde ninguna contienda. La situación de la señora Boluarte complicada en las últimas horas, el Foco dio cuenta de unos audios. Entonces, ¿cómo seguimos caminando a un 2026 con todo lo que tenemos? Es que no vamos a llegar, Claudia, Pamela, es imposible en una circunstancia donde hay una crisis política, hay una crisis de representación. Ese es el tema de fondo que tienen que entender en el Congreso de la República y en el Ejecutivo. La gente no se siente representada, justamente por todo lo que estamos expresando. Recordemos bien, inclusive en el caso de Aníbal Torres, de Betsy Chávez, ellos construyeron toda una narrativa para activar la conflictividad, porque cuando empezaba la conflictividad yo estaba en Apurímac y conversaba con la gente, y decían que a Pedro Castillo lo habían drogado, que a Pedro Castillo le habían obligado, lo habían conminado, para que él haga una lectura del mensaje a la nación del golpe de Estado, que él no estaba en sus cabales. Y mucha gente lo creyó. Esta gente irresponsable
lo que busca es beneficios políticos personales. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo en el Congreso. Se han ido contra las reformas y han hecho una contrarreforma para tumbarse la SUNEDU, para tumbarse la reforma del transporte. Inclusive quisieron intervenir en este mecanismo que tiene la Fiscalía para solicitar las prisiones preventivas, porque es la única forma, cuando se acogen a colaboración eficaz, donde se ven desentrañar los actos de corrupción. Es un mecanismo muy efectivo, porque ante la desesperación, delincuentes que están ya con la justicia encima, no les queda otra alternativa que delatar justamente a sus cómplices. Entonces, más bien deberían haber fortalecido, pero no, en el Congreso se han dedicado a los viajecitos, se han dedicado al buffet, se han dedicado a todos los beneficios, al boato, yo diría, que están acostumbrados, y ellos creen que, porque han sido electos, van a llegar hasta el 2026 sin darse cuenta que la caída de Castillo los arrastra como Congreso de la República, porque ellos fueron cómplices, Pamela, porque ellos fueron cómplices durante 17 meses. Claro, han tenido en sus manos la solución desde el primer momento y no lo quisieron, no la quisieron aplicar. Y lamentablemente lo que estamos viendo en esta circunstancia es que la conflictividad, si bien es cierto, hay una tensa calma, esto no ha terminado. Lo que ha vivido Puno hace un par de semanas con el fallecimiento lamentable de 6 soldados es justamente la muestra de lo que está sucediendo. Ahora está escalando a otro nivel, donde el cuestionamiento es a los congresistas y en sus propias regiones los están cuestionando, los están insultando y están llegando al extremo de la violencia. Evidentemente tenemos que condenarlos. En democracia no podemos nosotros incentivar que se llegue a ese nivel de confrontación. Pero eso debería ser un jalón de orejas para que en el Congreso digan, algo está fallando. Porque yo el otro día conversaba con una congresista y para ellos, ellos están haciendo un gran trabajo. Para ellos viven una realidad paralela. No se dan cuenta que en este momento, lo dicen las encuestadoras, 6% de aprobación, o sea, más de 90% de desaprobación. Bueno, y quien también parece que está viviendo una suerte de realidad paralela es la misma presidenta Dina Boluarte, ¿no? Porque, como lo mencionaba Claudia, han salido a la luz estos chats, estas fotografías que vinculan a la mandataria con este personaje Chimabukuro, que está hablando acerca de cómo ha sido parte del financiamiento de su campaña, y ella lo que hace, en vez de asumir, en vez de abrir la posibilidad a una investigación, porque es grave, el tema de un financiamiento irregular es grave, es seguir apuntando hacia la DIROES y decir, no, toda la culpa la tiene Pedro Castillo, de ahí está saliendo toda esa información. Es responsabilidad de todas las autoridades y los políticos, más aún en la primera magistratura, de esclarecer cualquier tipo de denuncia. Porque es un gobierno débil en esta circunstancia, no solamente por los niveles de desaprobación, por lo que hemos vivido con la conflictividad. Eso no es simplemente vamos a voltear la hoja y nos olvidamos de lo que ha pasado diciembre, enero y febrero, que el Perú ha vivido en ascuas, sobre todo en el sur del país. Y más aún ahora que tenemos este problema de los desastres de la naturaleza. Es responsabilidad en este caso de la presidenta que pueda esclarecer esta situación. Se lo ha dicho, pero para eso es importante. Con ella, se lo ha dicho, le piensa o piensa, si no se han comunicado, hacerlo y decirle, bueno, estás en una situación complicada. Yo tuve la oportunidad ante una invitación de conversar con ella, pero eso fue todavía en el mes de enero, ¿no? Donde le planteamos algunos alcances sobre la problemática subyacente que existe detrás de la conflictividad social. Si es un conflicto político que piden adelanto elecciones, en realidad cuando las personas salen a las calles, las comunidades, los centros poblados, organizaciones sociales salen a la calle y tú les preguntas, ellos no te entienden muy bien de este tema de cuál es, como el cierre del Congreso, que la presidenta tiene que renunciar. Y el tema de fondo lo que ahí es un reclamo de presencia del Estado. Es históricamente esa postergación y ese olvido, y esas personas justamente lo que piden es que el Estado se haga presente. Pero en ese momento es donde viene el cuestionamiento a la clase política, porque responsabiliza de todas estas acciones que estamos siendo testigos. De hecho, esto mismo que le pasó a los congresistas cuando han ido a sus regiones, les ha pasado también a algunos ministros que han sido abucheados, que les han hasta tirado piedras. Sí, en Apurímac, en Ayacucho, por eso. Te repito, el problema de fondo es la crisis de representación política. La gente no se siente representado. Y si te pones a analizar un poco más, cuando plantean una asamblea constituyente, ellos lo que dicen es, vamos a tener la representación de nuestras organizaciones sociales, de nuestras fuerzas vivas. No hablan de partidos políticos. ¿Usted cree que en eso ha fallado la izquierda en explicar
¿qué cosa es lo que en realidad debería ser una asamblea constituyente? Creo que alguna vez lo conversamos incluso con Marisol Pérez Tello, congresista, ¿no? Porque cuando nosotros escuchamos a la gente decir quiero una asamblea constituyente, no es que quiero a 130 personas allí decidiendo qué artículo va y qué artículo se queda, sino una posibilidad de ver cómo yo me puedo sentir mejor representado y tener los derechos que yo creo que mi comunidad no tiene en este momento. Un espacio en el que se pueda hablar. Y eso es muy diferente a decir, quiero cambiar tal artículo y tal capítulo. ¿Te das cuenta? La discusión más ha sido en el tema del formulismo, ¿no? De formular la nueva propuesta legislativa para tener una nueva constitución. Pero ese cuando espacio no se dan cuenta abrir. que el tema de fondo es justamente lo que estás tú manifestando, y te hablaba de la representación y la legitimidad que inclusive tienen dentro de las propias comunidades, hasta los frentes de defensa. Pero a lo que Tienen voy, mucho ese más espacio se representación. puede abrir sin necesidad de hacer una convocatoria masiva, es decir, tenemos espacio, tenemos el Acuerdo Nacional, por ejemplo, tenemos a la Asamblea de Gobernadores Regionales. ¿Esos espacios no se pueden abrir? Por supuesto que sí, sino que se tiene que generar ese momento constituyente. No, ¿Y pero qué ¿quién lo significa haría? Porque yo ese veo a la momen- izquierda y no. con todo cariño, No, pero- a la izquierda, en este momento, Claudia, luego de 18 meses, yo ya no sé ni siquiera quién es de Pero izquierda. Claudia, yo me considero un hombre de izquierda, de convicciones. El tema es no ser de Lamentablemente, qué lado es que en uno, el es ser matiz- coherentes, ¿no? No, en el Uno puede matiz- ser de derecha, izquierda, pero hay que ser coherentes. En el espectro de la izquierda hay de todo. Y hay la extrema izquierda, que hemos visto con Cerrón, con Bermejo, con Bellido, con Aníbal Torres, que lo único que buscan es, por ejemplo, la estrategia marxista de lucha de clases, que habrá funcionado en una época decimonónica en el siglo XIX, pero estamos viviendo en el siglo XX. Yo no podría ser marxista para promover la lucha de clases, o sea, para conseguir un objetivo político, yo no voy a enfrentar a peruanos. Mi visión es más bien buscar la unidad, entendiendo que el Perú es un país multicultural, plurilingüe, y en un este país de momento, muchas diversidades. Entonces, ¿quién lideraría busquemos eso en la izquierda? Lo que viene es, el tema, es que esto no es un tema político, esto no es un tema de liderazgo, es un tema de responsabilidad, de entender que acá hay un problema social. ¿Y cuál es ese problema social? La crisis de representación y el otro tema de fondo, que es la ausencia del Estado. Durante muchas décadas hemos tenido una postergación de esas poblaciones que el día de hoy Pero yo sí se han creo que hay que manifestado. ponerle nombre y apellido, Y cara, porque ¿no? si Porque- mañana son las elecciones, suponiendo, ¿por quién la gente va a votar? O sea, ¿quién los va a representar? Y no sé si usted considera que en esta situación son los partidos de izquierda los que más han perdido. Lamentablemente nuestro sistema político, nuestro sistema democrático se basa en la representación de partidos políticos. Pero usted sabe bien qué son esos partidos políticos el día de hoy. ¿no? O sea, Más si que mañana todo, Perú Libre se membresías presenta con que se alguien, ofre- ¿qué porcentaje tendría? ¿Perdón? Si mañana Perú Libre se presenta con alguien, ¿qué porcentaje tendría? Juntos Bueno, por lo el hicieron Perú. en las regionales y No, ya creo en que elecciones que el definitivamente resultado- todos los que están en el Congreso, tanto Sí. la derecha como la izquierda, yo siento que están descalificados. La cachetada que van a recibir es en el próximo proceso electoral, eso es lo que no entienden los congresistas de ahora. Por eso es importante la reelección, por ejemplo. Yo no estaba de acuerdo con la reelección de congresistas, pero ahora entiendo que sí es importante. ¿Por qué? Porque te genera compromiso para que puedas trabajar, para que puedas mostrar lo que tú Exacto. estás haciendo en el Congreso. Ahora a esta gente no les No importa vengan estos nada. advenedizos a ver qué Inclusive- cosa agarran en 5 años. Exactamente, a lo que van es ellos llegan al poder y se sienten omnipotentes. Creen que es un cheque en blanco estar en el Parlamento o estar hasta en el Ejecutivo también, ¿por qué no? Porque es lo que hemos visto en el gobierno de Castillo, y pueden hacer lo que se les venga en gana, piensan que son reyesuelos, cuando en realidad la democracia lo que exige es rendición de cuentas, legitimar cada día con tus acciones. ¿Para qué? Para que la gente te dé respaldo. El día que tú pierdes el respaldo, simplemente no tienes posibilidad de seguir en el cargo. Entonces, ahí entran las reformas constitucionales. Por eso yo creo firmemente en una asamblea constituyente, primero para cambiar el capítulo de estructura del Estado. ¿Se animaría usted, y con esto ya cerramos, sería usted quien lidere esta nueva corriente de izquierda responsable que haga entender a la gente finalmente de qué va una asamblea constituyente? Queda nada para lo que podría ser 2026. No, esto es una responsabilidad conjunta. O sea, nadie se podría arrogar un liderazgo en esta circunstancia. Lo que hay que hacer es contribuir y expresar con absoluta transparencia las necesidades que hay en el país.
Por ejemplo, en la izquierda nosotros discutimos mucho el capítulo ¿Y con económico. quién lo discute? Quisiera yo saber con quién de izquierda usted está discutiendo en este momento esta situación. Básicamente con las poblaciones que existen, con las comunidades, con los alcaldes en provincia, en el sur del país, donde yo me movilizo, yo soy apurimeño. Converso mucho, permanentemente, con las autoridades recientemente electas, con los presidentes de comunidad. Hay muchos problemas. En mi tierra, en Andahuaylas, por ejemplo, hubo un problema serio con un colegio de inicio de clases, el colegio donde yo estudié, el Juan Espinosa Medrano, por una atención del PRONIET, que es el Ministerio de Educación. Entonces, es ahí cuando empiezas a entender la problemática de fondo que existe. Entonces, el compromiso tiene que pasar en un desprendimiento de los políticos. Tienen que dejarse de estar obnubilados por el poder y pensar en un momento y sintonizar con los problemas que existen en el Perú, en ese Perú profundo que reclama permanentemente, ¿no? Tal cual, ¿no? Cuando dejemos de pagarles más de 15.000 soles mensuales, vamos a ver cuántos terminan postulando finalmente. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros. 8:37.